Muy buenas, compañeros. Vamos a entrar en materia directamente. Ya nos hemos presentado en vídeos anteriores y vamos a dedicar esta videoclase al Derecho Financiero y Tributario 2, a la parte especial del Derecho Financiero y Tributario. Vamos a seguir con los casos sobre el impuesto de sociedades. Vamos a empezar entonces, sin perder más tiempo, a leer el enunciado de la siguiente pregunta. Una sociedad anónima ha incluido como ingresos en su autoliquidación del impuesto sobre sociedades correspondientes a 2015 el importe de una venta que realizó en 2013, pero que había olvidado incluir en la cuenta de resultados de ese ejercicio. ¿Ha procedido correctamente? El caso es fácil de entender. Una empresa que en el 2013 realizó una venta, es decir, tuvo un ingreso de X, y no lo presenta, se le olvida, no lo incluye dentro del impuesto, no lo incluye dentro de sus ingresos y lo presenta en el 2015. ¿Ha actuado correctamente? Evidentemente no ha actuado correctamente. ¿Qué es lo que debía haber hecho? Pues lo que debía de haber hecho es una complementaria del año 2013. ¿Dónde dice eso? Va a continuación el artículo 11.3 primero de la ley del impuesto, 11.3 primero, establece que los ingresos y gastos imputados contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas en un periodo impositivo distinto de aquel en el que proceda su imputación temporal, según lo previsto en los apartados anteriores, se imputarán en el periodo impositivo que corresponda de acuerdo con lo establecido en dichos apartados. Es decir, se imputarán de acuerdo con el criterio del devengo según lo establecido en el artículo 11.1 o de acuerdo con el criterio aplicado excepcionalmente para conseguir la imagen fiel y aprobado por la Administración, a que se refiere el artículo 11.2. Es decir, esta pregunta se responde acudiendo al artículo 11 de la ley. Como consecuencia, la sociedad anónima no ha procedido correctamente, porque ha incluido en la declaración del 2015 un ingreso devengado en 2013. La sociedad anónima debería haber presentado, como hemos dicho antes, una autoliquidación complementaria de la correspondiente a la del 2013 y añadir el ingreso que se había olvidado. Eso es lo que tenemos que decir si nos hacen esta pregunta, Es decir, una sociedad anónima, limitada, de una sociedad mercantil que tenga que tributar por el impuesto de sociedades, que se olvida un año de incluir una venta, un ingreso, y lo hace en años posteriores. Eso no se puede hacer. Bueno, se puede hacer, pero está mal hecho. Bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Ya, como veis, vamos un poquito más rápido. Me interesa ver en muchos casos para que tengamos base suficiente para contestar a las preguntas que nos hagan. Otra sociedad anónima incluye como gasto en su autoliquidación del impuesto sobre sociedades correspondientes a 2015 el importe de una compra que realizó en 2014. Este es el caso contrario. Es decir, lo que se olvida de meter en el impuesto de sociedades, de incluir, no es un ingreso, es una compra. Es un gasto. Había olvidado de incluir en la cuenta de resultados del ejercicio 2014 y lo incluye en el 2015. En este caso se ha procedido correctamente. Bien, acudimos de nuevo al artículo 11.3 primero de la ley del impuesto de sociedades, la ley 27/2014. Por regla general, los ingresos y los gastos imputados contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias en un periodo impositivo distinto de aquel en el que proceda su imputación temporal, según los dos primeros apartados del artículo, el 11.1 y el 11.2, se imputarán en el periodo impositivo que corresponda de acuerdo con lo establecido en dichos apartados. El mismo precepto señala que, tratándose de gastos que se hayan imputado contablemente en un periodo impositivo posterior a aquel en el que proceda su imputación temporal, según los dos primeros apartados del artículo, la imputación temporal de esos gastos se efectuará en el periodo impositivo en el que se haya realizado la imputación contable, siempre que de ello no se derive una tributación inferior a la que hubiese correspondido por aplicación de las normas de imputación temporal previstas en los apartados anteriores.
En este caso, si los gastos que se contabilizan en el periodo de 2015 se imputan a efectos fiscales a este periodo, no habría problema, salvo que se derive una tributación inferior a la que habría correspondido si se hubiesen imputado en el 2014. ¿Y qué quiere decir todo este galimatías? Pues miren ustedes, si yo me olvido un gasto, de incluir un gasto, eso me va a suponer normalmente que el impuesto sobre sociedades salga una cuota superior. Evidentemente, ingresos menos gastos. Si yo tengo un gasto de 1.000 euros que no incluyo, voy a tener más ingresos. Lo lógico es que pague más impuestos sobre sociedades. Si es así, no pasa nada, es correcto. ¿Por qué? Porque es a favor de la administración. Ahora bien, si yo no incluir ese gasto lo que repercute es un beneficio, pues entonces está mal hecho. Se trata de que la administración nunca pierda. Simple y llanamente, está más claro que el agua, ¿eh? Es decir, si el gasto yo no lo incluyo en el 2014 y lo incluyo en el 2015, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera incluido en el 2014? Eso es lo que tenemos que ver. Si yo lo incluyo en el 2014, lo normal es que me dé menos beneficios en el 2014. Bueno, pues si es así, si yo lo pongo en el 2015 no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque lo que he hecho es adelantar el pago del impuesto un año en esos 1.000 euros que me olvidé de incluir como gasto. Espero haberme explicado con suficiente claridad. Seguimos con la siguiente pregunta. Otra sociedad anónima que dedica unos beneficios extraordinarios a ciertas actividades de investigación, cuyos resultados ha activado como inmovilizado intangible. ¿Qué trascendencia tiene este dato en el impuesto sobre sociedades? Lo primero, según el artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la 27/2014, las actividades de investigación pueden provocar una deducción en la cuota. Bien. También dice el artículo 12.3c de la misma ley, la ley 27/2014, que los gastos de investigación y desarrollo que se activen como inmovilizado intangible podrán amortizarse libremente. A esos dos artículos tenemos que hacer mención. Primero, que pueden provocar una deducción, según el artículo 35, y, en segundo lugar, que se pueden amortizar libremente. Libremente quiere decir que pueden amortizarse, si se quiere, todos los gastos en el primer ejercicio económico que corresponda. No hace falta hacerlo en 2, en 3, en 4 o en 5 años. Libremente. Pregunta contestada. Recuerden, si nos hablan de actividades de investigación, tenemos que hacer mención al artículo 35. Si además nos dicen que se va a activar como inmovilizado intangible, tenemos que hacer mención al artículo 12.3c. Vamos con otra. Una sociedad anónima computa una pérdida por depreciación de las participaciones en el capital de una sociedad que cotiza en un mercado regulado. No se pretende vender esas participaciones en el corto plazo. ¿Qué trascendencia tiene esa pérdida en el impuesto sobre sociedades? Vamos a ver de qué estamos hablando aquí. Una sociedad anónima tiene unas acciones, por ejemplo, de Telefónica, ¿no? Cotiza en un mercado regulado, Telefónica cotiza en un mercado regulado y la sociedad anónima tiene participaciones, vamos a llamarlas acciones, porque si es una sociedad anónima estamos hablando de acciones, si hablamos de sociedad limitada, de participaciones. Aquí dice participaciones, es decir, que estaría hablando de una sociedad limitada, pero en el ejemplo vamos a utilizar Telefónica para que todo el mundo le quede claro. Bien, pues las acciones de Telefónica cotizaban a 30 euros la acción y se deprecian y cotizan a 20. ¿Tiene que hacer algo? ¿Tiene que hacer algo esa sociedad que tiene acciones de Telefónica? Bien, nos tenemos que ir al artículo 13.2 de la Ley del Impuesto, que señala que no serán deducibles, entre otras, las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades. No serán deducibles.
No obstante, como en derecho casi nunca es siempre, el mismo precepto matiza a continuación que estas pérdidas por deterioro serán deducibles en los términos establecidos en el artículo 20. Es decir, el artículo 13 dice que no serán deducibles y el artículo 20, 7 artículos después, nos dice que serán deducibles en los términos previstos en ese artículo 20. Se trata de una inversión a largo plazo porque ya dice el mismo enunciado que no se pretende vender esas participaciones en el corto plazo. Por lo tanto, será aplicable la letra B del artículo 20. De tal modo que la diferencia entre la valoración contable y la valoración fiscal de las participaciones se va a integrar en el periodo impositivo en que se transmitan o se den de baja. Eso quiere decir que no hay que hacer nada mientras esas acciones no se transmitan, no se vendan. Bien, supongo contestada la pregunta. Vamos con la última. Alfa S.A., una sociedad anónima, se llama Alfa, ha repartido unos dividendos entre sus accionistas. Es decir, esta empresa dio unos beneficios y decide repartir dividendos, repartir esos beneficios entre sus accionistas. ¿Son esos dividendos un gasto fiscalmente deducible en el impuesto sobre sociedades de Alfa? Pues no lo son. De acuerdo al artículo 15.a de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, no tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles los que representen una retribución de los fondos propios. Bien, estas 4 o 5 preguntas que hemos visto en este vídeo os da una idea de por dónde van los tiros con respecto a la prueba presencial. Vamos a seguir. La próxima videoclase también irá sobre impuesto de sociedades y veremos otros 4 o 5 casos. Prefiero hacer vídeos cortitos que no lleguen a 15 minutos, entre otras cosas porque me da menos problemas a la hora de subirlos al canal YouTube. Nada más. Seguimos al tanto, estudiar y disfrutar como siempre. No olvidaros. Hasta la próxima.